Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva videoclase para el segundo año de la Escuela de Psicología Social de MAS. Yo soy el profesor Sebastián Nicoletti y el teórico que vamos a abordar hoy es imaginario social. Para hacerlo vamos a tomar como eje central a un autor específicamente que es Cornelius Castoriadis. Para decir algunas palabras acerca del autor, vamos a decir que es un hombre que nace en 1922, en la que entonces todavía se llamaba ciudad de Constantinopla y que posteriormente, muy poco tiempo, sería Estambul, la moderna capital del Estado turco. Proveniente de una familia greco-turca, deciden sus padres, por una cuestión de seguridad, por la beligerancia que había en aquella época, migrar a Grecia. Se establecen específicamente en Atenas y es allí donde Castoriadis se forma. Va a estudiar Derecho, va a estudiar Ciencias Económicas y va a estudiar además Filosofía. Se va a formar en filosofía de forma muy profunda. Siempre se va a considerar a sí mismo él un filósofo. Eh, Desde muy joven, siendo un preadolescente, siempre también estuvo muy interesado en asuntos políticos, militó en el Partido Comunista Griego y por desavenencias con la estructura burocrática del partido, eh, tuvo también problemas, digamos, tuvo persecuciones, etcétera. En el año 45, gracias a una beca que él gana, puede ir a estudiar a París y se afinca allí para el resto de su vida. Eh, en París conoce una serie de personas de las cuales se hace amigo, que tienen ideas muy afines, y para el año 1946 fundan un grupo de debate, un grupo de militancia política de origen marxista, pero que coqueteaba también con ideas trotskistas, que es el famoso grupo Socialismo o Barbarie. Grupo este que además tenía un órgano escrito, que es una revista del mismo nombre, Socialismo o Barbarie, que a la posteridad resulta una revista ya clásica y fundamental para, digamos, tener una lectura de lo que sucedía en aquellas épocas. Es una revista que va a tener una vida de muchos años, hasta finales de los años 60. Y allí Castoriadis, junto con Claude Lefort, junto con Henri Simon, Jacques Goutreau, Jean-François Lyotard, eh, Edgar Morin, etcétera, una serie de intelectuales de aquel momento, es donde difunden sus ideas, donde escriben y publican sus artículos. Y Castoriadis, siendo un extranjero en París, no va a lograr su ciudadanía definitiva hasta bien entrados los años 70. Eh, Así que en muchas ocasiones él le escribía con seudónimo para no sufrir tampoco ningún tipo de problema que pudiera eh, finalizar en una posible deportación. Muy interesado por el psicoanálisis, hacia finales de los años 60 va a comenzar a psicoanalizarse y él mismo va a empezar su formación como psicoanalista. Formación que finaliza en el año 1974 y desde ese momento va a ejercer el psicoanálisis hasta el final de su vida. Lo interesante de Castoriadis es que él va a imbricar dentro de su pensamiento su formación filosófica, su conocimiento de los clásicos, de la herencia clásica de la filosofía griega, va a hacerla converger con los postulados e ideas del psicoanálisis que él va a tomar en principio de Freud, va a tener un breve paso, eh, digamos, por el lacanismo, pero no va a ser lacaniano, más bien va a estar encontrado con las ideas de Lacan y va a ser un detractor de este. En su vida, Castoriadis ha tenido eh, varias oportunidades en las cuales, por su propia personalidad y por su propio pensamiento muy original, ha manifestado él abiertamente su oposición a ciertas tesis centrales. Por ejemplo, él que provenía de una formación marxista, después finalmente va a desencantarse del marxismo imperante por aquellas épocas, representado básicamente en la Unión Soviética,
y muy desprestigiado además por la figura de Stalin. Entonces va a oponerse a las tesis centrales del marxismo, por ejemplo, va a decir que un marxismo que no ha avanzado y no ha sabido adaptarse a los tiempos que corren y que se ha anquilosado en una ideología que lo cristaliza y que no lo deja cambiar, ni moverse, ni crecer, es un marxismo acabado, que está condenado a no proliferar. Lo mismo le va a suceder a él dentro del ámbito psicoanalítico con ciertas ideas de Lacan. Lacan, una figura muy prominente en aquellos años, eh, pero sin embargo Castoriadis va a oponerse a ciertas tesis de Lacan y de hecho va a formar parte de un grupo nuevo que se denominó Cuarto Grupo de París, que eran, digamos, aquellos psicoanalistas que no, no tenían relación con los postulados lacanianos. Castoriadis además va a trabajar muchos años para ganarse la vida como economista. Eh, Va a ser un pensador muy importante durante los años 60 y 70. Mm, Va a publicar una cantidad de obras muy importantes. La más importante tal vez y que es además en la cual nosotros vamos a profundizar es La institución imaginaria de la sociedad. Escrito que en su momento va a salir en dos partes, en dos tomos, y que el primero de esos tomos va a estar compuesto por muchos de los artículos que él ya había publicado en Socialismo o Barbarie, revisados, etcétera, y luego un segundo tomo que va a salir unos años después. Eh, bueno, este hombre, además de ser un psicoanalista y un filósofo de mucho renombre, además también va a ser un compositor y ejecutante de piano muy diestro, y va a ser un hombre prácticamente de muchas aristas, muy completo y un pensador de fuste realmente, que durante su vida parisina, digamos, su etapa francesa, por decirlo de alguna manera, eh, a pesar de ser extranjero, va a ser muy influyente y va a terminar por difundir sus ideas, a veces incluso yendo a la contraria de todo y de todos. Bien, entonces nosotros lo que tenemos que entender de Castoriadis es que él dentro del psicoanálisis va a tener ideas muy originales, muy propias, que lo van a ir llevando hacia una instancia que lo pone prácticamente como un autor eh, incatalogable de alguna manera, ¿sí? Bien, para Castoriadis la realidad humana nunca, de ninguna forma, está completamente determinada. Siempre nuestra existencia se entreteje entre una dimensión que es racional y otra que es imaginaria. Cuando él habla de imaginario, por ejemplo, va a tener el concepto de imaginario radical. Él se está refiriendo a la psiquis humana. Eh, con la institución imaginaria de la sociedad, lo que nos viene a decir su tesis central dentro de este libro, lo que nos viene a decir es que la sociedad se instituye a sí misma en base a significaciones imaginarias que provienen de la propia psiquis humana. Ahora, como el sujeto es un sujeto eminentemente social, no puede, digamos, separarse, como si se tratara de conjuntos, no puede separarse al sujeto de lo social, ni lo social del sujeto, porque ambos se necesitan. Lo que sí va a entender cuando él habla de la institución imaginaria de la sociedad, nosotros podemos ir, por ejemplo, definiendo palabra por palabra, ¿no? Cuando él habla de institución, con este término lo que se refiere es que la sociedad, así tal cual como la conocemos, ha sido pensada e instituida. Lo que significa que no es una creación natural, es decir, no surge la sociedad por naturaleza, sino que es el ser humano, son los hombres los que la piensan
y por lo tanto es una producción como resultado de un obrar humano. Entonces es la acción propiamente humana la que, digamos, mediatizada a través de la propia intención, del hacer, de la praxis, y además de un universo o sistema simbólico que implica todo lo humano, como un lenguaje, un ritos, una cultura, un modo de ser, etc. Es esto lo que convierte a todo pensamiento en un proyecto que toma sentido cuando se realiza, es decir, cuando de la proyección se materializa y conforma entonces, a través de un comportamiento, una explicación causal de lo que nosotros denominamos social o sociedad. Es decir, nosotros a través de manifestaciones de esa imaginación radical que es la propia psiquis humana, somos los productores que de alguna manera, de forma colectiva, instituimos lo que termina por ser social, y aquello que instituimos es justamente a lo que alude cuando dice institución, ¿sí? Ahora, que esta institución sea imaginaria, lo que quiere decir es que entiende Castoriadis que lo imaginario responde a un fenómeno del espíritu. Cuando él utiliza esta palabra, no la está utilizando en el sentido espiritual de la misma, sino que la asocia con aquello que tiene que ver con la psiquis humana. Es decir, si la institución de la sociedad es un producto del obrar humano, y este proviene de nuestros deseos, de nuestras pulsiones, de nuestras fantasías, de nuestro imaginario, de nuestras proyecciones. Entonces esto quiere decir que es un fenómeno del espíritu, pero él lo está tomando en el sentido del genio de un pueblo, es decir, el espíritu de un pueblo que como colectivo se manifiesta y va cristalizando ciertos valores que orientan a la sociedad, inventando, literalmente creando las instituciones y creando el ambiente mismo que nosotros habitamos. Es decir, tenemos esa capacidad creativa que él denomina poiesis, remitiéndose a este término griego que es, poiesis es un hacer creativo, es creación. Pero él va a decir que esta creación no es completamente racional, ni mucho menos. Interviene la racionalidad, porque no puede no intervenir en cierto momento, pero al mismo tiempo no es natural que digamos, que la sociedad se establezca, se instituya racionalmente, sino que proviene de nuestra más radical imaginación. Es decir, la ambivalencia está dada en esto. Es que proviene de un origen psíquico radical, pero además también tiene la posibilidad potencialmente de ser racionalizado. Es decir, hay ahí un juego que da cierta ambivalencia. Bien, entonces esta institución imaginaria de la sociedad, justamente cuando alude Castoriadis a la sociedad o lo social, lo que nos está diciendo es que dicho imaginario constituye un fenómeno particular de un colectivo. Esto no puede ser de ninguna manera adjudicado a un solo individuo, a un líder, a un caudillo, a un gran jefe, a una personalidad que encarna la ley, un gran legislador. Esto no se da de esta manera, no es un conjunto contractual de personas que se ponen de acuerdo y establecen que a partir de ahora esto va a ser así de determinada manera, porque lo discutimos y lo firmamos hoy en este documento. No, él dice que, bueno, que lo que él pretende explicar no se da de este modo. Por más que nosotros entendamos que, por ejemplo, instituir una fundación, una ONG, claro, conlleva que la gente se reúna, se ponga de acuerdo y firmen un documento, un estatuto, y a partir de ese momento, a través de varios trámites, toma existencia una entidad. Bueno, él no está hablando de esto. Él no está hablando de esto. Él está hablando de un proceso creativo que es propiamente del potencial humano
y que debe remitirse a lo más radical que es la psiquis humana. Es decir, nosotros tenemos sueños, pensamientos, deseos, fantasías. Es lo que él denomina imaginario. Cuando él utiliza la palabra imaginación, está diciendo que no la entiende como se entendió muchas veces a través de las distintas épocas, como lo había pensado cierta parcialidad de la filosofía. Dentro de una teoría del conocimiento, la imaginación muchas veces se ha tomado como una modalidad de engaño, digamos, algo ficcional. Él no está tomando esta idea de imaginario, él está tomando una idea de imaginario mucho más relacionada con el psicoanálisis. Es más, él dice que el imaginario radical es la psiquis humana. Además, él nos va a hablar de lo histórico-social, aquello que se instala, se instituye, porque el ser humano es un ser instituyente, es decir, tiene la potencialidad de crear, va a proveer a los propios pueblos un colectivo anónimo a través del paso del tiempo y generación tras generación se van a ir plasmando realidades, es decir, lo que nosotros denominamos realidad, todo lo que nos rodea, pero que en primera instancia fue solamente en su origen un pensamiento, una idea que empezó a tomar fuerza desde lo más profundo de nosotros. Va a decir Castoriadis que esto responde a un tipo de lógica que no es la lógica formal, sino que es la lógica que él denomina de magmas. La lógica de magmas, él utiliza esta palabra porque justamente hace alusión a lo magmático, es decir, a la erupción de esta psiquis que proviene, digamos, con contenidos del inconsciente que van saliendo como si esto fuera justamente una erupción volcánica, ¿no? Con esa fuerza es que intentan salir. Por lo tanto, que la sociedad sea instituida a través de significaciones imaginarias sociales equivale a decir a que es un producto social. Estas significaciones imaginarias sociales van a tomar existencia propia como un producto, como un quehacer del hombre y como una creación, en tanto y en cuanto se remiten siempre a la psiquis humana. Para entender un poco esta idea, nosotros necesitamos entender que Castoriadis va a tener va a desarrollar su propia idea acerca de la psiquis humana. Va a decir que la psiquis humana es estratificada, es decir, tiene diversos estratos. Y que comienza siendo una mónada psíquica. Esta mónada psíquica, digamos, él lo toma esto de la filosofía y lo está justamente imbricando con el psicoanálisis. Quiere decir que cuando venimos al mundo, nosotros somos como una especie de mónada cerrada, un sí mismo, un mundo cerrado para sí mismo, donde todas nuestras pulsiones y todos nuestros deseos están en vistas a la consecución del placer. Poco a poco esta mónada, que es estratificada, en el contacto con los otros, va a ir llevando adelante sus distintos procesos de identificación con los demás objetos, es decir, con el mundo que lo rodea, con los otros, con su madre, etc. Y va a empezar de a poco esa mónada va a empezar a abrirse y a empezar a formarse la subjetividad. Siempre en contacto con los otros, porque somos seres sociales justamente. Bien, esta lógica de magma que yo les decía no responde a una lógica formal, porque él Castoriadis identifica la lógica formal con, digamos, aquello que tiene que ver con lo identitario y conjuntista, es decir, aquello que separa en categoría las cosas, las piensa racionalmente y las ubica según su clasificación, según una escala axiológica. En cambio, él va a decir que la lógica de magma funciona de una forma totalmente diferente. Al contrario de esta lógica formal, lo que va a hacer es manifestarse de forma caótica, irrumpir.
irrumpe con la fuerza de un magma que sale del centro de la Tierra. Y dentro de esta lógica de magmas es donde nosotros debemos encuadrar las significaciones imaginarias sociales, que por ser de índole psíquicas, tienen esta profundidad, provienen de lo más profundo del inconsciente. Muy bien. Además hablábamos antes del imaginario radical, lo que denomina Castoriadis imaginario radical. Cuando él se refiere a esto, está diciendo que esa creación imaginaria, esa potencialidad que tiene el ser humano de crear su propio entorno y ser en definitiva, como colectivo social, autores y productores de la propia sociedad, instituirla como tal, ya sea esto en forma de religiones, instituciones políticas, leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera sean estas manifestaciones creadas socialmente a través del imaginario radical, va a decir que estas imaginaciones él las interpreta como, lo dice con un término latino, ex nihilo, es decir, que provienen de la nada. Digamos, no se asientan en nada ni le deben nada a nadie, es decir, son creaciones puramente, digamos, originales. Es decir, que Castoriadis va a establecer una relación muy evidente entre psique y sociedad. Es decir, una es fruto de la otra, pero no podría existir una sin la otra. Es decir, no hay preeminencia. No hay primero sociedad y después individuo con una psiquis. Y no hay individuo con una psiquis que devenga en sociedad sin haberla pensado antes. Es decir, se necesitan mutuamente. Por lo tanto hay una relación íntima, irreductible. Y él va a decir que esto se evidencia además cuando uno profundiza en los procesos o funciones de socialización que tiene que vivir el ser humano para poder establecerse como colectivo social. Porque él va a decir, en el fondo el ser humano es una psiquis y como toda psiquis es pura pulsión, puro magma, pura lógica de magma, es decir, pura irrupción de esta radicalidad que proviene de esa psiquis, pero que necesariamente, por un factor justamente que comenzando como en el individuo se torna absolutamente necesario, que es formar grupos con otros, y a través de esta formación de estos colectivos el imaginario social va a establecer ciertas normas, leyes y ciertas regularidades que se van a ir instituyendo. Es decir, el individuo necesariamente tiene que pasar por un proceso de socialización que le permita llevar a cabo esto, porque digamos, el efecto es que nosotros eh, vivimos en sociedad y conocemos que el ser humano se ha desarrollado evolutivamente en sociedades. Por lo tanto, esto ha sido necesario. Y para que esto se dé, esa psiquis ha tenido que pasar por distintas funciones y momentos de socialización para poder convivir unos con otros. ¿Por qué? Porque va a decir Castoriadis que si esto no se diera, si la psiquis no fuera socializada, el ser humano sería o tendría un accionar tan radical, tan individual, que terminaría por aniquilar a los otros y aniquilarse a sí mismo. Entonces, es decir, la sociedad no tendría posibilidad alguna. La tiene justamente porque la propia psiquis, a través de los imaginarios radicales, a través de las significaciones imaginarias sociales, instituye su propio mundo, su propio hábitat, su propio entorno, su propio ciclo sociohistórico, y de esta manera se socializa a sí mismo. Esto es una idea muy muy interesante que tiene Castoriadis. Yo lo que quisiera ahora es hacer un mínimo resumen. Entonces, la tesis fundamental de Castoriadis es que el hombre es una psiquis
que él denomina imaginario radical. Este imaginario radical, dentro de un proceso de socialización que se da como emergencia de representaciones de un modo que en principio no es determinado de ninguna manera, va a dar lugar a un imaginario social, donde ya participa un colectivo. Pero este colectivo, va a decir él, es anónimo, es decir, no depende de una sola persona, ni puede dependerlo, ni que esta persona sea un gran caudillo, ni un gran legislador, ni un gran jefe. No funciona de esta manera, sino que funcionan siempre esto, la institución de cosas nuevas que van, digamos, tomando forma y cristalizando, y muchas veces deponiendo imaginarios anteriores. Él, digamos, entiende que esto es un trabajo colectivo, social y anónimo. Entonces, ese magma, que es un modo de ser de la psiquis, un modo de actuar de la psiquis a nivel de una lógica que no es formal para nada, sino todo lo contrario, es aquello que además también caracteriza a lo histórico social. Porque para Castoriadis esto es muy importante. Este concepto de lo histórico social es lo que realmente nos permite ser y lo que nos permite hacer. Es el producto del obrar humano y son sus resultados. Y él va a decir, no se dieron cuenta, los grandes pensadores, incluso Marx, no se dio cuenta que este elemento histórico-social no está determinado. Entonces va a decir, la tesis fundamental del marxismo es errónea, porque cree que todo está determinado a través de la materia. Va a decir, no, la potencialidad, esa poiesis creativa es indeterminada, porque depende siempre, en última instancia, del imaginario radical, que es la psiquis humana, que a través de procesos de socialización necesarios ha formado sociedades. Y va a decir Castoriadis, ¿por qué lo sabemos? Bueno, porque tenemos las sociedades como prueba. Si esto no se hubiese dado así, no existiría humanidad. Bien, estas son algunas de las ideas centrales de Castoriadis. Yo lo que quisiera es que ustedes tengan la experiencia, para los que no la tienen, de escuchar y ver al propio Castoriadis explicando las ideas centrales, sus ideas centrales por supuesto, y que tengan esta experiencia de verlo y oírlo. Así que ahora yo les voy a mostrar un audiovisual de una entrevista a Castoriadis, donde un poco va a repasar todo esto que hemos visto y lo va a explicar ciertamente de una mejor manera que lo he hecho yo. Después de esto vamos a seguir con la clase porque les quiero mostrar otras ideas y otros autores. Y vamos a terminar haciendo una articulación entre Castoriadis y otros autores. Bueno, vamos a ver entonces este video que dura unos minutos nada más. Si vous voulez, par les tentatives d'expliquer l'histoire et la société, que ce soit tentatives marxistes ou autres, qui essayent de ramener le fonctionnement de la société à certaines lois, lois non pas juridiques, mais lois sociales quasi-naturelles, et aussi le développement de l'histoire, l'évolution de l'histoire, également à des déterminations qui fixent la consécution des étapes historiques ou qui déterminent, du moins dans les gros traits, ce qui va se passer. Quand on creuse, ce que j'ai été amené à faire devant l'échec évident du marxisme pour interpréter les phénomènes de la société contemporaine, on constate que ces tentatives ne tiennent pas, ne sont pas vraiment tenables. Nous avons dans l'expérience de l'humanité, dans ce que nous connaissons, des milliers de sociétés, effectivement des milliers de variétés d'institutions de la société tout à fait différentes. Nous avons aussi une consécution de types de sociétés et nous constatons par exemple les tribus primitives qui vivent à côté l'une de l'autre dans le même environnement, avec à peu près les mêmes moyens techniques, etc., ont des croyances et une institution de la société
ce que j'appelle des significations imaginaires sociales, des normes, des valeurs, de façon de vivre, de façon d'élever les enfants, qui sont radicalement autres, que nous englobons ensemble en disant c'est des primitifs, c'est des sauvages, etc., mais qui, considérés intrinsèquement pour les gens qui les vivent, et même pour un bon ethnologue, sont tout à fait différents. Nous constatons également, par exemple, que la différence qu'il y a entre la société contemporaine et la société grecque ou romaine ancienne, ou la société florentine ou autre à la Renaissance, ne sont pas simplement ni des différences dans le développement technologique de ces sociétés, ni des différences dans une prétendue superstructure qui découlerait de cette base. Nous constatons précisément, par exemple, que cette importance centrale, cardinale, qu'attache le monde contemporain au développement de la technique, d'une science technicisée, de l'économie, de la production, etc., est une création de la société moderne. Elle n'est pas là dans toutes les sociétés humaines. Les sociétés humaines s'orientent suivant d'autres valeurs, d'autres significations, et leur institution est accordée à ces autres significations qu'elle pose. L'institution de la société, c'est chaque fois l'œuvre propre de la société considérée, et cette œuvre découle, si je peux dire, de ce que j'appelle l'imaginaire instituant. À partir du moment où nous avons un collectif humain qui doit vivre ensemble, où les individus doivent vivre ensemble, on reviendra sur la question des individus, il émerge un langage, il émerge généralement des croyances religieuses, il émerge des lois, des valeurs, des normes, des orientations de la vie, etc. Nous ne pouvons pas, et l'enquête historique et ethnologique le montre, réduire toutes ces significations et ces institutions à des causes dans un sens tant soit peu précis du terme. Donc il faut revoir la notion d'explication historique. Il faut absolument revoir la notion d'explication historique, et là nous rencontrons tout de suite une de ces complexités qui rendent à mes yeux la philosophie et la réflexion passionnantes, c'est qu'il y a les deux éléments qui sont toujours tissés ensemble. D'un côté, nous avons certainement des consécutions causales, des activités qui sont rationnelles au sens qu'elles visent à un certain résultat et que pour obtenir ce résultat, elles tentent toujours de choisir les meilleurs moyens, etc., etc. Mais cette dimension n'est qu'une des dimensions et elle est constamment pénétrée, arrosée, si je peux dire, perméée par une autre dimension qui est la dimension imaginaire. Quand quelqu'un essaye de la façon la plus rationnelle possible, étant donné les moyens dont il dispose, à obtenir une fin, pourquoi c'est cette fin-là et pas une autre? Pourquoi les Égyptiens consacrent cette énorme quantité de ressources à construire des pyramides et non pas, je ne sais pas quoi, à étendre les forces productives ou à augmenter le bien-être général, etc. Pourquoi les Parisiens au XIIe siècle consacrent cette quantité fantastique de ressources à construire Notre-Dame ou les Chartrois, la cathédrale de Chartres, etc. Ben, parce que ce qui donne sens à leur vie, dans le deuxième cas par exemple, c'est la religion chrétienne. Bon. Il y a par conséquent une créativité de l'imaginaire collectif qui est l'imaginaire instituant, qui pose des significations, qui pose des institutions, dans lesquelles les institutions, ces significations s'incarnent, et qui est créateur au sens que ces significations, ces institutions, on peut dire vraiment qu'elles viennent ex nihilo. N'est-ce pas ? Oui, elles ne découlent pas mécaniquement d'un passé, ni mécaniquement, d'un héritage. Oui. Ni fonctionnellement, ni logiquement. Et comme telles, elles n'ont aucune fonctionnalité. La seule fonctionnalité, si on peut l'appeler ainsi, c'est qu'avec elle, chaque société construit un monde qui lui est propre. Parce que là, il y a quelque chose, alors là on en vient à l'autre côté, au côté psychique, il y a quelque chose qui est incontestablement une constante de l'histoire humaine, qui est la seule chose à laquelle on pourrait
attribuer le qualificatif d'un attribut naturel de l'homme ou d'une nature humaine, c'est bien entendu que l'être humain est une psyché. Je me réfère par là, si vous voulez, disons, pour vous comprendre facilement, à l'inconscient freudien, mais pris dans son acception la plus profonde, n'est-ce pas? Cette psyché, elle n'est pas simplement des pulsions, parce que les pulsions, au sens vulgaire des instincts, sont là chez les mammifères, elles sont là même chez tous les animaux, etc. Cette psyché est essentiellement imagination radicale. Et cette psyché, c'est un flux que nous pouvons constater chacun de nous sur nous-mêmes, un flux incessant de représentation, de désir et d'affect, un flux qui est largement immotivé, qui peut être conditionné par ceci ou par cela, mais qui n'est pas causé par ceci ou par cela, qui peut aller de la rêverie la plus triviale ou la plus innocente, jusqu'à l'invention ou la création la plus extraordinaire, la plus géniale, etc. Bon. Alors, cette psyché humaine commence dans le nouveau-né sous la forme de ce que j'appelle la monade psychique, c'est-à-dire un monde clos sur lui-même, qui rapporte tout à soi-même, qui ne peut vivre que en essayant de produire toujours des représentations qui lui fassent plaisir, et pour lequel ces représentations qui lui font plaisir et qu'il recherche sont le prototype du sens. Du sens pour l'individu. Ça fait sens, ça veut dire ça rentre dans une place où l'ensemble est plaisant. Bon, et ça ne fait pas sens, ça veut dire ça ne rentre pas et ça produit une situation globale qui est déplaisante. Et cette psyché, avec cette imagination radicale, est essentiellement irrationnelle. Hegel disait que l'homme est un animal malade, l'homme n'est pas un animal malade. Il y a quelque chose de monstrueux même dans cette... L'homme est un animal fou, est un animal initiale. monstrueux. Oui. L'homme est le seul animal à qui il faut enseigner qu'il y a des champignons vénéneux et des champignons qui se mangent. L'homme est le seul animal qui est capable de trébucher. Les animaux ne trébuchent pas, sauf les chevaux que nous avons domestiqués, donc que nous avons obligés à dégénérer, si je peux dire. La psyché humaine n'est pas fonctionnelle. La psyché humaine cherche le plaisir, et ce plaisir est pour elle en même temps le sens. Si cette psyché humaine était laissée à elle-même, l'espèce humaine aurait disparu. Précisément parce que cette psyché n'est pas fonctionnelle. Or, il se trouve que l'espèce humaine a créé la société. La société impose à la psyché une socialisation. Et lui impose de reconnaître qu'il y a une réalité qui ne se plie pas à son désir. Il impose de reconnaître que le plaisir ne peut pas être toujours là ou ne peut pas être immédiat. Et il lui impose à reconnaître que autrui existe tout autant que soi-même. Et il faut insister sur cela, n'est-ce pas? Il y a toujours, même quand nous sommes adultes, même quand nous sommes matures, même quand nous sommes psychanalystes et philosophes, un coin profond chez nous-mêmes qui subsiste, pour lequel nous sommes seuls et à la fois le centre du monde. Oui, donc qui résiste à la socialisation. Qui résiste à la socialisation, et en un sens, bon, c'est peut-être bien comme ça, mais enfin, bien ou mal, c'est comme ça. Bon. La socialisation impose la reconnaissance d'autrui, la reconnaissance d'une réalité qui est toujours une réalité sociale. Il ne s'agit pas simplement de la réalité naturelle, et par là, elle crée ce qu'on peut appeler l'individu, c'est-à-dire non plus simplement une psyché qui est vouée à son flux représentatif, affectif et désirant, mais quelqu'un qui incarne les institutions de la société. Chacun de nous est un fragment ambulant de la société qui nous a élevés. La société, en un sens, est toujours déjà là. Elle socialise les nouveau-nés qui la font continuer et qui éventuellement l'altèrent, n'est-ce pas? C'est ça. Oui. Et cette altération, c'est l'histoire. Bien, ahora que hemos tenido la posibilidad de ver este pequeño audiovisual con el propio Castoriadis explicando sus ideas, que me parece a mí muy interesante que ustedes justamente puedan
verlo y escucharlo a él. Me pareció muy interesante, por eso es que lo decidí ponerlo. Quiero agregar algo más. Quiero agregar lo siguiente, porque ustedes en el teórico se van a encontrar con que en un momento yo les explico en el teórico que estas ideas de Castoriadis no pueden derivarse en una herramienta política dirigida. Es decir, ¿por qué hago esta aclaración? Porque Castoriadis es un autor que se lo asocia muchísimo con lo sucedido en los eventos de mayo del 68, por ejemplo. Estas revueltas estudiantiles, pero también que surgió en las fábricas, etcétera, en mayo del 68 en París, sobre todo, en varios puntos, pero París como punto central, siempre existe la tendencia, la lectura que ha quedado a esta altura como un lugar común, de asociar estos hechos con la teoría de Castoriadis, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos imaginarios radicales, esta lógica de magmas, se vería como un hecho fáctico que es, digamos, el resultado de lo que sucedió en mayo del 68. El propio Castoriadis, junto con Claude Lefort y Edgar Morin, en Caliente, en el mismo 68, publican un escrito donde Castoriadis todavía no podía firmar con su nombre porque no tenía la nacionalidad francesa y temía ser deportado. Todavía en ese entonces escribía con seudónimo. Van a abordar estos temas en Caliente, digo, porque era en el mismo momento en que esto estaba sucediendo, unas semanas después. Y van a ver estos hechos de mayo del 68 como evidentemente revolucionarios. Y titulan su texto como La brecha. Es decir, la brecha es, digamos, ese intersticio que puede posibilitar potencialmente la apertura hacia algo nuevo. Y lo ven en ese momento como algo factible, algo que puede resultar, pero que todavía no están seguros en cómo va esto a ir solidificando cuando se instituye, es decir, cómo va a devenir esto, cuál va a ser la organización posterior, porque por un lado está el hecho revolucionario en sí mismo y por el otro lado están sus sucesivas etapas donde esto va cristalizando, por ejemplo, en instituciones, en partidos, etc. ¿Sí? Algo parecido, quiero decir parecido en este sentido, en el de cristalizar en instituciones. No es que quiero comparar los eventos porque no tienen nada que ver, pero algo parecido a lo que sucedió en la Argentina en el año 2001 y posteriormente en el 2002. Que, digamos, las manifestaciones populares muy repetidas en distintos puntos del país bregaban por ejemplo, un se vayan todos, ¿sí? Aludiendo claramente a la clase política, que prácticamente que desaparezcan, que dimitan, que se retiren, porque lo están haciendo tan mal que es preferible que se vayan y que dejen esto en manos del propio pueblo. Esto en un principio, que tuvo mucha fuerza, después derivó en, digamos, fue cristalizando política y socialmente en una distribución que terminó siendo, con el tiempo, afín a una estructura burocrática, política común y corriente. Es decir, lo que en principio tenía una fuerza muy potente, que era una manifestación popular que en términos de Castoriadis podríamos decir muy radical, que provenía muy de nuestros adentros, en realidad después termina que estas primeras comunas que empiezan a formarse en distintos barrios terminan después siendo absorbidas por el aparato burocrático político y termina por definir simplemente una distribución geográfica en comunas, como sucede con la capital federal. Bien, algo similar, aunque insisto que no quiero comparar los hechos porque no son comparables, pero algo similar avisoraban estos autores, Castoriadis, Lefort y Morin, que podía llegar a suceder con los eventos de mayo del 68, es decir, una expresión que al parecer era espontánea, popular, pero claro, tenían sus reticencias. 20 años después,
en 1988 se vuelven a juntar estos tres escritores para hacer una especie de balance de lo sucedido en el 68, pero 20 años después. Y justamente ratifican que lo sucedido, aunque tenía mucho potencial, aunque abrió las puertas a muchos eventos posteriores y que en determinados puntos cambió la historia sociopolítica del momento, porque llevó a muchas conclusiones y derivaciones que tuvieron efectivamente realidad. Sin embargo, este fogonazo que se abrió en el 68 derivó inevitablemente con el tiempo y con la manipulación en formar estructuras de lo políticamente establecido, que siempre esto lo que hace es burocratizar y de alguna manera controlar esas energías manifiestas en ese tipo de revueltas. Bien, con esto que quiero decir, que ustedes en el texto se van a encontrar con que yo digo, en un momento hago alusión a esto, y les digo que las teorías de Castoriadis en relación al imaginario radical y a los imaginarios sociales no puede utilizarse como una herramienta, es decir, no puede dirigirse. Esto tiene que ser fruto de un colectivo y debe plasmarse, es decir, debe instituirse según la capacidad creativa e indeterminada que tienen los individuos formando un colectivo, un pueblo. Digamos, si esto deviene en instituidos o nuevos instituidos sociales, pero de forma indeterminada. Cuando hay una mano que lo utiliza como herramienta y lo dirige, ya no estamos en el plano de lo indeterminado, sino que estamos en el plano al revés, de lo que a nivel de ingeniería social puede manipularse para justamente determinar los eventos y llevarlos a una situación querida y buscada a través de una voluntad política, obviamente. Entonces es por eso que aunque en el trasfondo del pensamiento de Castoriadis hay una clara alusión a la praxis, al hacer que tienen los propios pueblos de hacerse a sí mismos a través de sus ideas, a través de estos imaginarios radicales que provienen de la propia psiquis humana, sin embargo, esa praxis, cuando es dirigida, manipulada y aviesamente conducida para llegar a ciertos fines, entonces ahí ya estamos fuera de las ideas de Castoriadis y el propio Castoriadis advierte, ¿no? Esto no puede darse de una manera como si fuera un puro herramental, como si pudiera alguien digitarlo. Esto se da en forma radical en términos de la psiquis, con una lógica que responde no a la lógica formal, sino a la lógica de magmas. Pero por la misma lógica de magmas, a pesar de que tiene que permear a través de un ciclo de socialización que es absolutamente necesario, esto no significa, sin embargo, que pueda ser manipulado y utilizado. Ustedes recordarán que él advierte que estos nuevos instituidos, la abolición de antiguas instituciones que se superan por instituidos nuevos, no puede ser dirigida ni es fruto de un caudillo, de un líder, de un gran jefe, un gran legislador. Entonces, como él explica esto muy claramente, vemos que en algunos eventos que se le quiere dar cierto trasfondo basado en las ideas de Castoriadis, en realidad son claros ejemplos de lo contrario, ¿sí? Bueno, una vez dicho esto, ahora sí, como nosotros, digamos, lo que queremos hacer es siempre una articulación con la psicología social, no podemos profundizar demasiado en las ideas de Castoriadis, que es un autor muy rico, muy prolífico en nuevas ideas, muy, además, novedoso en su pensamiento. Hay mucho para ver de Castoriadis, pero no podemos profundizar, porque debemos siempre articularlo con la psicología social. Es por eso que yo ahora les propongo, para ir terminando, ver dos lecturas más sobre esta misma temática de los imaginarios sociales. Lo que vamos a ver ahora es la teoría de toda una escuela de pensamiento sociológico, que es una disciplina que se dio en denominar
sociología del conocimiento, que es heredera de la escuela del interaccionismo simbólico de George Mead. Vamos a ver a dos autores que son Peter Berger y Thomas Luckmann. Peter Berger, sociólogo, Luckmann también sociólogo, van a pensar estas ideas casi en la misma época en que lo hace Castoriadis. Pero Castoriadis, recuerden, empieza a firmar sus escritos con su nombre recién en 1970. Y Berger y Luckmann publican su libro en 1966. Es decir, aún basándose en los escritos con seudónimo de Castoriadis, no podían saber que eran de él. Es decir, han llegado a semejantes teorías, pero sin embargo por caminos muy diferentes. Porque Castoriadis lo hace a través de la filosofía y el psicoanálisis principalmente. Y Berger y Luckmann lo hacen por el lado de la sociología, de esta sociología del conocimiento que yo les mencionaba. La tesis fundamental del libro de Berger y Luckmann, que el libro se llama La construcción social de la realidad, tiene dos tesis centrales. La primera es que la realidad se construye socialmente. Esa realidad que se construye socialmente, además, para la escuela de la sociología del conocimiento, digamos, para poder entenderla, para poder abordarla, para poder estudiarla como objeto de estudio, es justamente la sociología del conocimiento la que tiene que tomar esos fenómenos como hechos reales para averiguar por qué se producen. Es decir, por un lado, la realidad se construye socialmente y es la sociología del conocimiento la que nos da los elementos para estudiar esos fenómenos y decirnos por qué se construye socialmente. Son las dos tesis fundamentales del libro. Y lo que tienen en común justamente es muy evidente, es que por distintas vías, por distintas disciplinas, llegan a una conclusión bastante análoga o afín, aunque repito, por caminos muy diferentes. Porque Berger y Luckmann no van a hablar en ningún momento o no van a hacer ningún tipo de alusión que tenga que ver con los fundamentos psicoanalíticos que sí tiene en cuenta Castoriadis. Ambos son sociólogos. Luckmann, además de ser sociólogo, es filósofo, y Peter Berger, además de sociólogo, es pastor luterano. O sea, son dos personas que están, digamos, comparándolos con Castoriadis en situaciones y pensamientos totalmente diversos. Sin embargo, que la realidad sea tomada como un hecho social no es del todo algo novedoso, pero esa realidad tomada como hecho social es una cualidad que es propia de los fenómenos, y esos fenómenos sociales los podemos conocer independientemente de nuestra voluntad. Ese conocimiento nos da la certidumbre de que los fenómenos son reales y que podemos caracterizarlos específicamente, estudiarlos, abordarlos. Bien, esto es, digamos, una convergencia que yo les quería mostrar y que de hecho desarrollo en el teórico porque me parece muy interesante, ¿sí? Que por un lado Castoriadis nos hable de la institución imaginaria de la sociedad y que por otro lado Berger y Luckmann nos hablen de la construcción social de la realidad. En esta misma línea, para hacer digamos, tomarla de una forma convergente, para ver ciertas analogías y parecidos, me gustaría también introducir como articulación a este tema del imaginario social a las propias ideas del doctor Enrique Pichon-Rivière. Porque Pichon-Rivière ya a partir de mediados de los años 30 empieza a elaborar teóricamente ciertos postulados que van a ir tomando cuerpo de forma más tardía y que se van a ir conformando como un corpus teórico recién en los años 60. Pero desde que él es médico psiquiatra empieza a tener una visión muy diferente de las cosas y empieza su camino que lo va a llevar a través de la psiquiatría, el psicoanálisis, a la psicología social. Y fíjense ustedes, por ejemplo, un postulado de Pichon-Rivière
que se los voy a leer y es el siguiente. El hombre es el único mamífero superior que crea la naturaleza a la cual se va a adaptar. Esto es muy interesante porque nosotros justamente venimos al mundo y tomamos la realidad de nuestro entorno como una segunda naturaleza. Es decir, no como la naturaleza en sí misma, pero como una especie de segunda naturaleza, porque el mundo ya está ahí, funcionando. Y nosotros venimos a meternos en ese entretejido vincular tan complejo y por lo tanto el ser humano crea su entorno de alguna manera, porque nosotros creamos ciudades, puentes, etcétera. Allí donde había un bosque, un desierto, levantamos una ciudad y creamos y generamos nuestro entorno. Después, las nuevas generaciones que vienen al mundo toman ese entorno como una segunda naturaleza, porque para ellos es absolutamente natural. Bien, esta producción social-cultural es tomada como naturaleza, a su vez, porque precede al nacimiento del sujeto, que es esto que hemos explicado recién. Es muy interesante que Pichon Rivière nos hable de esto, porque tiene muchas semejanzas con lo que podemos nosotros ver en Castoriadis y en Berger y Luckmann. Bien, otra frase de Pichon Rivière que nos puede remitir a lo que hemos visto. Acordémonos que Castoriadis dice que entiende que el ser humano es una psiquis, básicamente. Lo define así. Así como podemos definir al hombre como animal racional, como lo había hecho Aristóteles en su momento, la definición básica de Castoriadis es que el ser humano es una psiquis. Teniendo en cuenta esa idea de sujeto como una psiquis, resulta mucho más interesante leer esto en Pichon Rivière. Debemos pensar la subjetividad en su condición de moderna y a la sociedad como estructura en permanente cambio, y que tiende a la fragmentación de las significaciones sociales. La verdad que la similitud con las tesis de Castoriadis es enorme, ¿sí? Porque nos habla incluso de la fragmentación de las significaciones sociales. Significaciones sociales que nos había dicho antes Castoriadis que se dan justamente en los colectivos, es decir, que surge de la psiquis individual, pero a nivel colectivo se da como una manifestación de los pueblos. Justamente, que se plasman en el mundo de esos pueblos, en su entorno, en su modo de vida. Después, haciendo clara alusión a su teoría del ECRO, Pichon Rivière nos va a decir lo siguiente: nuestro esquema referencial debe permanecer flexible, permeable a los cambios. Todo esquema referencial es inevitablemente propio de una cultura en un momento histórico-social determinado. Somos siempre emisarios y emergentes de la sociedad que nos vio nacer. Todo esquema referencial es, a la vez, producción social y producción individual. Se construye a través de los vínculos humanos y logra a su vez que nos constituyamos en subjetividades que producimos y reproducimos a la sociedad en que vivimos. Bueno, realmente yo elegí estos párrafos de Pichon Rivière justamente porque las concomitancias y las analogías con lo que acabamos de ver hace unos instantes de Castoriadis y con este repaso rápido acerca de las tesis de Berger y Luckmann, fundamentalmente no nos queda otra que encontrar analogías y concomitancias por todos lados. Tengamos en cuenta entonces que, como les decía antes, son personas que han trabajado en forma diferenciada, cada uno por su camino, y han llegado a estas conclusiones. Nosotros no podemos determinar en qué grado se pueden haber influenciado mutuamente, pero como yo les decía, la obra de Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, en su primera edición se hace en 2 tomos. El primer tomo corresponde a los años 64 y 65 y el segundo tomo sale recién en 1975. Y además tenemos, entre medio de esto, que Castoriadis no firmaba sus obras con su nombre hasta después de 1970. Es decir, que en todo caso, haber leído algo de Castoriadis en Socialismo o Barbarie, por ejemplo, siempre era a través de un seudónimo.
y que Berger y Luckmann no podemos estar seguros de que hayan tenido alguna influencia, porque ellos vienen de una escuela totalmente diferente. En el caso de Pichon-Rivière tampoco podemos determinar si hay o no influencia. Lo que sí podemos determinar entre los tres casos, Castoriadis, Berger y Luckmann y Pichon-Rivière, es que hay concomitancias y analogías muy interesantes. Y que en definitiva las tesis fundamentales de estas tres visiones coinciden en lo esencial, ¿sí? El sujeto como productor y a su vez como producto, que digamos su subjetividad depende de esa productividad que siempre es social, y en definitiva que la sociedad en la cual nosotros emergemos, y vivimos y nos desarrollamos es fruto de una instancia a priori anterior, pero que no está determinada del todo, sino que se va determinando siempre, como hace clara alusión acá Pichon-Rivière hablando del ECRO, ¿no? Siempre es flexible, siempre es permeable y siempre está abierto a cambios. Y esos cambios, como nos decía Castoriadis, no están determinados, sino que surgen con esta lógica de magma, es decir, que son todo lo contrario, son indeterminados. Bien, entonces yo lo que les recomiendo es la atenta lectura del teórico, que lo repasen, que señalen bien aquellos puntos fuertes para entender bien los conceptos. Y bueno, espero que esta videoclase les pueda servir también como herramienta para poder tener una visión global del tema. Y bueno, de mi parte nada más, los saludo a todos, que estén bien y nos vemos en una próxima videoclase. Muchas gracias y hasta siempre.